tus ojos hoy abre a la luz. Renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Buenos días, buenas tardes, dependiendo a la hora que usted nos esté acompañando en este estudio. Gracias le damos por estar estudiando juntamente con nosotros. Hoy vamos a ver otro tema en referencia a la deidad de Jesús, en cuanto a Jesús como hijo de hombre e hijo de Dios. Así es que vamos a estudiar y vamos a enunciar ese tema en este día. Así es que vamos a entrar de lleno al tema para no hacer mucho tiempo y ahorrarnos algo de tiempo y poder avanzar en el tema. Bien, vamos a ver Jesús, hijo de hombre, hijo de Dios, desde la perspectiva de los testigos de Jehová. Vamos a ver algún poco de esto. Quiero... a ver por qué no cambia aquí. Ahí está, hijo de hombre, hijo de Dios, es lo que vamos a estudiar. Y quiero aclarar que cuando la escritura dice hijo de hombre, se entiende o entendemos, los testigos de Jehová también lo entienden así, que cuando dice hijo de hombre se refiere a la completa humanidad de Jesús, que Jesús fue humano. Cuando dice hijo de hombre, pues obviamente lo entienden como que fue humano. Entonces, con la misma lógica y el mismo razonamiento, hijo de Dios, pues se entiende que es completa deidad. ¿De dónde tomamos esto? Bueno, lo tomamos de Filipenses capítulo 2, versículo 6, que era el que estudiamos en la clase pasada. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Ahí aparece en... Déjeme regresar. Ahí está. Ahí está. ¿De dónde lo tomamos? Bueno, son formas en que se describe esto mismo, mire. Sí, hijo de hombre, hijo de Dios. ¿De dónde lo tomamos? Bueno, donde dice que Él existía en forma de Dios. Aquí está, en forma de Dios estaba existiendo. Antes de venir a este mundo, pues su naturaleza, su forma, era de Dios mismo. ¿Ok? Y no en la forma de un arcángel, no en la forma de nada, la forma de Dios. Por eso se le llama hijo de Dios, porque es Dios, existe en forma de Dios. Igual, acá en el versículo 7 dice que él mismo se vació, o él mismo, es la kenosis, ¿verdad? Que él mismo se restringió y tomó ahora forma de esclavo, ¿verdad? Aquí está, forma de esclavo. ¿Qué se refiere forma de esclavo? Bueno, lo explica ahí mismo en el versículo. Vino a ser un hombre, aquí está. Forma de hombre. Entonces, forma de esclavo o forma de siervo, como se traduce en otras versiones, hace referencia a hijo de hombre, a este de aquí. Hijo de hombre es forma de esclavo. Aquí está. Hijo de hombre, ¿verdad? En forma de Dios, pues entendemos que hace referencia a hijo de Dios. ¿Ok? Forma de Dios, forma de esclavo, hijo de hombre, hijo de Dios. De ahí surge todo esto. Bien, entonces vamos a continuar aquí en la siguiente diapositiva. Quiero explicar esto para que usted tenga una visión un poco más amplia de este tema. Había un grupo, o existe un grupo, no son los mismos obviamente de aquel tiempo, pero esta corriente de pensamiento llamados los gnósticos, ellos sostienen la idea neoplatónica que lo espiritual y lo material, en especial lo material, era malo, ¿verdad? El cuerpo físico, la carne era mala. Consecuentemente, según su manera de pensar, el Dios espiritual supremo y perfecto no podía haber creado al mundo él mismo y por tanto, este debe haber sido hecho por alguna deidad inferior. ¿Okay? En otras palabras, ellos
no obviamente algún grupo específico, rechazaban la humanidad de Cristo. El arrianismo o los testigos de Jehová dejan ver un pensamiento similar en su enseñanza, de que Dios no hizo el mundo material, sino que más bien lo hizo el verbo o la palabra, y permitió que la palabra, como los testigos de Jehová ponen, un Dios inferior, hizo el mundo. ¿Por qué? Porque son muy similares en este punto estas dos corrientes de pensamiento, lo que son los gnósticos y el arrianismo, que es de donde el arrianismo tiene muchas bases de los testigos de Jehová. Así es que dicen, no puede el Dios supremo haber venido a crear el mundo, dicen los gnósticos, porque lo material era malo, entonces tuvo que haberlo creado un Dios inferior, y rechazan por lo tanto la humanidad de Cristo. El arrianismo no, el arrianismo basa su enseñanza obviamente también en la misma idea de que Dios Padre no fue el que creó todo, sino un Dios inferior, dicen los testigos de Jehová, a llamar o Jesucristo, ¿verdad? O el verbo, la palabra. Dice que Él fue ese Dios inferior. ¿Cuál es el punto con esto que les estoy explicando aquí antes de entrar al tema? Lo siguiente. La Biblia enseña que Jesús fue hombre, y como hombre nació, según Mateo capítulo 2, versículo 1. Si usted quiere ir a buscar estos pasajes, no los vamos a buscar todos, no los voy a leer ninguno, solamente le voy a dar la cita, pero si usted quiere leerlo, pues con todo gusto, apúntelo y léalo. Pero la Biblia enseña, y nosotros creemos, que Jesús fue hijo de hombre, que Jesús fue hombre. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque la Biblia dice que nació como un hombre, nació de una mujer, a decir de María, ¿verdad? Nació de la Virgen María. Entonces, al nacer, pues fue un hombre, nació como un hombre. Comía y bebía, o sea, ingería alimentos líquidos como cualquier hombre. Mateo capítulo 11, versículo 19. Tuvo hambre, Juan 4:2, como cualquier hombre tiene hambre. Tuvo sed, como cualquier hombre tiene sed, Juan 19:28. Se cansó, como se cansan los hombres, Juan 4:6. Se angustió, como se angustian los hombres, Juan 13:21. Fue conmovido o se conmovió, tenía sentimientos, emociones, Juan 13:21 y 14:1. Oró al Padre, como oran los hombres, hizo oración, ¿verdad?, a Dios como todo un hombre, como los hombres hacen, ¿verdad?, los seres humanos. Lucas 22:41 al 42. Ignoraba el día de fin, como lo ignoramos nosotros como humanos. Marcos 13:32. Él decía en su condición de hombre, porque era hombre, porque la Biblia dice que era hijo de hombre. Él decía que el Padre era mayor que él. Obviamente, en su condición de hombre, el Padre era mayor que él, porque él en ese momento tenía forma de siervo, forma de esclavo. Así es que, como hombre, pues también no solamente nació, sino como hombre también murió. En un momento aquí, estoy haciendo múltiples cosas al mismo tiempo, así es que discúlpeme. Como hombre también murió. Entonces, como hombre nació, creció, aprendió, tuvo sed, tuvo hambre, se cansó, sintió dolor. Muchas cosas que podríamos seguir incluyendo ahí de pasajes en cuanto a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Fue verdadero hombre, fue hijo de hombre. Nació como nacen los hombres, murió, ¿verdad? Tuvo un periodo de vida como los hombres tienen. Vivió todas estas cosas, sintió, lloró, ¿verdad? Podríamos agregar ahí también Jesús lloró, ¿verdad? Jesús le dolieron también los golpes, también derramó sangre como derraman los hombres. ¿Qué más? Sintió dolor, sintió angustia, tantas cosas, como todo lo que pasa un hombre, lo pasó él, porque Jesús era hijo de hombre. Al decir hijo de hombre, estamos diciendo que tenía la naturaleza de un hombre, en referencia a que era un hombre como una persona cualquiera. Pero también la Biblia nos dice o nos describe que, como dice Filipenses 2:6, que era en forma de Dios. No nada más en forma de siervo, sino en forma de Dios.
Y al ser en forma de Dios, entendemos que era, como se le describe en la Biblia, hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios se le llama Dios. En Juan 1:1 se le llama que era Dios, no un Dios, que era Dios. Mateo 1:23 se le llama Dios con nosotros, su nombre, ¿verdad? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 9:6 se le llama Dios fuerte. Romanos 9:5, Dios sobre todas las cosas. Juan 20:28, Tomás le dice Señor mío y Dios mío. Tito 2:13 se le llama nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos 1:8 se le llama tu trono, oh Dios, por los siglos, ¿verdad? Juan 5:20, el verdadero Dios y la vida eterna. Segunda de Pedro 1:1, Dios y Salvador Jesucristo. Juan 10:33, le dice, siendo tu hombre, te haces Dios, por eso te apedreamos, ¿verdad? Y podríamos añadir muchísimas cosas más, como que recibió adoración. Juan 9:38, Mateo 14:33, y podríamos seguir citando, Él es el creador, y como creador merece adoración. Romanos 1:25, Juan 1:3, ¿verdad? Todo lo creado fue creado por Él. Colosenses 1:16 en adelante, todas las cosas visibles e invisibles fueron creadas por Él y para Él. Todas las cosas en Él subsisten. Recibió adoración. Miles de cosas que podríamos citar más de nuestro Señor Jesucristo que hacen referencia a su deidad, ¿verdad? Aunque como hombre desconocía ciertas cosas, con su deidad conocía todo. Como vemos que desconocía el día del fin, pero conocía todo lo que había en la mente de las personas, todo lo que había en el corazón, sabía lo que habría de suceder, etcétera, etcétera. Pero como humano, obviamente, estaba restringido a su plano humano. Como humano tuvo hambre, pero como Dios dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo les voy a hacer descansar. Aunque Él tuvo cargas y tuvo aflicciones, Él nos puede hacer descansar. Tuvo hambre como humano, pero como Dios dice que Él es verdadera bebida y verdadera comida, ¿verdad? El que lo come no tendrá hambre jamás. En su plano de Dios. Y podríamos seguir citando más cosas. Entonces tenemos un contraste aquí en la Biblia. Muchos les llaman paradojas, ¿verdad? La paradoja. ¿Cómo una paradoja es algo que aparentemente no tiene solución? ¿Por qué? Porque vemos a Jesús como hijo de hombre y también como hijo de Dios. Vemos a Jesús teniendo las características que tiene un hombre, exactamente las mismas, pero luego vemos también características que tiene Dios, por eso se le llama hijo de Dios. Entonces, ¿cómo armonizar estas dos ideas? Bueno, por eso les dije y les aclaré de los gnósticos y de los arrianos, porque ellos tomaron partido solamente, o toman partido solamente hacia una parte de lo que nos narra la Biblia, ignorando toda la otra parte. Por ejemplo, los gnósticos rechazan que Jesús haya sido realmente un hombre, que ha tenido carne humana, que haya sido como un hombre, como usted y como yo. Ellos rechazan esa idea. Sin embargo, aceptan todos los pasajes donde Jesús se habla en cuanto a Dios, en cuanto a su deidad, en cuanto a su eternidad. Todo eso lo aceptan y rechazan los gnósticos todo lo que tenga que ver con su carne, con su humanidad. Por el contrario, los arrianos y los testigos de Jehová aceptan a Jesús como hombre y no rechazan que Jesús tuvo hambre, nació. No, claro, fue un hombre y lo aceptan. Todos los pasajes que hablan de su humanidad los aceptan, pero rechazan todos aquellos pasajes que hablan en cuanto a Jesús como Dios. Y tanto lo rechazan que ya hemos visto a lo largo de los estudios que hemos tenido cómo manipulan la Biblia, añaden palabras, quitan frases, traducen de mala forma. ¿Por qué? Porque están rechazando toda la otra parte que en la Biblia nos describe que también era Jesús. Jesús era verdadero hombre y era verdadero Dios. Jesús era hijo de hombre y al mismo tiempo era hijo de Dios. Estaba en forma de Dios y en forma de hombre. Los gnósticos toman lo opuesto a los testigos de Jehová, rechazan la parte de los versículos de Jesús como hombre, aceptan la parte de Jesús como Dios. Los arrianos o los testigos de Jehová lo voltean, ¿verdad? Aceptan todo lo que habla en referencia a la Biblia en cuanto a Jesús como hombre, lo rechazan en cuanto a Jesús
como Dios. Entonces, vemos aquí, ¿qué pasaría? ¿O qué pasa en este caso? Bueno, cuando usted habla con un gnóstico, usted va, o usaremos, en el caso de nosotros, usaremos todos los pasajes que hablan en la Biblia en cuanto a Jesús que fue hombre. Porque al ellos desechar estos pasajes o ignorar los pasajes de Jesús que fue hombre, cuando ellos quieran probar su falsa doctrina de que Jesús solamente fue Dios y nunca fue hombre, entonces todos los pasajes que hablen de Jesús en cuanto a su humanidad van a refutar su postura de que Jesús única y exclusivamente fue Dios. Y cuando hablamos con un testigo de Jehová, no vamos a ir a los pasajes de que Jesús fue hombre porque ellos lo aceptan. Entonces todos los pasajes que hablen en cuanto a la edad de Jesús refutan la idea de que Jesús solamente fue hombre, como lo hacen ver los testigos de Jehová, que no fue hijo de Dios, y todos los pasajes que hablan de Jesús como Dios pues refutan su postura. Entonces nada más quería verle cómo hay corrientes de pensamiento que no aceptan la Biblia tal y como es. Agarran una parte y desechan la otra. No, esto no puede significar eso. No, claro que sí. Tenemos que armonizar la Escritura. Tenemos que partir de un principio básico. La Escritura no se contradice. La Escritura se armoniza, no se pone texto contra texto. He visto esto en algunos debates y pláticas también que he tenido con algunos testigos de Jehová. Ponen texto contra texto. Dices, mira lo que dice este texto, ¿verdad? No dice lo que tú crees que dice. Y empiezan, no, pero este texto. Entonces, poniendo a pelear texto contra texto de la Escritura. No, así no se llega a la verdad. A la verdad se llega armonizando todos los textos de los que habla la Escritura. No poniendo texto contra texto. No poniendo a pelear texto contra texto. Así no funciona. ¿Ok? Entonces, no podemos hacer lo que hicieron los gnósticos. No podemos hacer lo hicieron los arrianos y los testigos de Jehová. Pero esto no es único de los gnósticos y los arrianos y testigos de Jehová. Mire, le voy a dar otro ejemplo fuera de esto. Fuera de esta idea de Jesús hombre y de Jesús Dios. Mire. El siguiente... esta misma idea o esta misma forma de trazar las escrituras tan... ¿cómo se puede decir? Tan falta de respeto, ¿verdad? Porque ignoramos una cosa que habla la Escritura y aceptamos otra. La que nos gusta la aceptamos, la que no nos gusta la rechazamos. Algo similar hacen los que creen en salvos por fe solamente, ¿verdad? Salvos por fe, solamente por fe. Y cuando usted habla con una persona de ellos se van a todos los pasajes. ¿Qué pasaje les va a mencionar? Todos los pasajes que hablan de que somos salvos por fe. Ahora, ninguno de esos pasajes dice que somos salvos por fe solamente. No dice solamente por fe. Dice que somos salvos por fe, lo cual obviamente creemos. Pero la Escritura también nos habla de que somos salvos por confesar. Somos salvos por creer o por fe. Salvos por arrepentirnos. Salvos por el Evangelio. Salvos por el bautismo. Y podremos mencionar más cosas. Y ellos dicen, no. Nada más por fe. Bueno, pero acá está toda esta lista que la Escritura dice que también somos salvos por esas cosas. No, por fe solamente. Otros dicen, no, solamente por la sangre de Jesús somos salvos. Nada más por la sangre de Jesús. Entonces, ¿qué hacemos con los pasajes de salvos por fe, salvos por confesar, salvos por arrepentimiento, salvos por el bautismo? ¿Qué hacemos con esos? No, esos no dicen lo que dicen. ¿Cómo que no dicen lo que dicen? Claro que dicen lo que dicen. Claro que está ahí una idea escrita en la Biblia. Y que nos dicen que somos salvos también por eso. No, es que nada más por la sangre de Cristo. No, es que nada más por la fe. No, así no se estudia la Escritura. No podemos poner a pelear el pasaje que habla de salvación por fe con el pasaje que habla de salvación por bautismo y ponerlos a pelear a ver quién gana, a ver cuáles versículos hay más y cuál menos. No, así no se estudia la Biblia. La Biblia se armoniza. Ok, si dice que somos salvos por fe, somos salvos por gracia, somos salvos por el arrepentimiento, somos salvos por confesar, somos salvos por bautismo. Entonces, ¿por qué somos salvos? Por todas esas cosas. Por todas y cada una de ellas. Pero otra vez, estas ideas de querer simplemente agarrar una parte y desechar lo demás y decir, no, la Biblia ahí no dice lo que quiere decir. Pues así no se llega a la verdad. ¿Verdad? Así simplemente estamos manipulando la Escritura y levantando una falsa doctrina. Tenemos que tomar todos los pasajes que hablen en referencia a eso que estamos estudiando.
No podemos llegar a la verdad bíblica simplemente negando pasajes o ignorándolo o poniendo pasaje contra pasaje. Si tomamos la postura gnóstica, los pasajes de la humanidad lo refutarán. Si tomamos la postura de los testigos de Jehová, los pasajes de su deidad te refutarán. Debemos aceptar lo que está escrito simplemente y armonizar ambos pasajes, ya que la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. Hay que armonizar la escritura. Ahora, tampoco voy a leer estos pasajes. Si usted quiere leerlos en su casa, léalos. Simplemente es información que le estoy dando. A Jesús se le llama Hijo de Hombre, Hijo de Dios. Que son en referencia a Hijo de las que más aparecen en la Escritura. Pero también aparecen otras descripciones de Hijo de o Hijo del. Por ejemplo, en Lucas 1:32 a Jesús se le llama y dice será llamado Hijo del Altísimo. ¿Ok? Hijo del Altísimo en referencia, obviamente, a Dios, a nuestro Padre Celestial. A Jesús también se le va a llamar Hijo del Altísimo, en griego, Hijo del Supremo, ¿verdad? Del que está sobre todas las cosas. Entonces, a Jesús no solamente se le va a llamar Hijo de Dios, Hijo de Hombre, sino también Hijo del Altísimo. También en Marcos 14:61 se le llama Hijo del Bendito. Dios es bendito, por eso Hijo de aquel que es bendito. También en Marcos 6:3 se le llama Hijo de María. A Jesús se le llama Hijo de María. ¿Ok? Entonces, Hijo del Altísimo, Hijo del Bendito, Hijo de María. También en Lucas 4:22 se le llama Hijo de José. Aunque usted y yo sabemos que no fue hijo de José, mas aún así se le llama Hijo de José. ¿Por qué se le llamaba Hijo de José? En referencia a que se identificaba con la humanidad de José, con Jesús era humano, por lo tanto la gente entendía que era hijo de José, porque era humano. Hijo de David también se le llama. En varias ocasiones a nuestro Señor Jesucristo se hace referencia a como hijo de David o también hijo de Abraham. Deme un momentito. Ok. Hijo de David o hijo de Abraham. Aunque usted y yo sabemos que no eran hijo de David, ¿no? Su padre físico no había sido David, ni había sido Abraham, pero al venir de esa descendencia, pues se le decía, o de ese linaje, o de esa familia, pues hijo de David, hijo de Abraham. También se le llama Hijo de Hombre, como no es lo que vamos a estudiar en esta tarde, porque en eso estamos de acuerdo con los testigos de Jehová. Jesús fue hombre, como hombre nació, creció, tuvo hambre, tuvo sed, lloró, murió. En eso estamos de acuerdo. Los testigos de Jehová aceptan eso. Lo que no aceptan es el término Hijo de Dios, en referencia a igual a Dios, con las características de Dios. Si hijo de hombre es alguien que tiene las características, todas y cada una de las características de un humano, porque hijo de hombre eso se refiere, nació, creció, tuvo hambre, tuvo sed, como tienen los hombres, tuvo las características del hombre. Entonces, hijos de Dios, obviamente, refiere a las características de Dios, tener las características de Dios. Y es lo que vamos a estudiar en esta hora. La base de los testigos de Jehová dicen ellos, no, Jesús no puede ser Dios porque se le llama Hijo de Dios. Jesús no puede ser Dios porque se le llama Hijo de Dios. Por eso no puede ser Dios. No es lo mismo Dios a Hijo de Dios. No es lo mismo Padre a Hijo. Bueno, ¿quién ha dicho lo contrario? Pero Hijo de Dios es en referencia a la naturaleza de Dios. Así como José no era el padre de Jesús, pero Jesús tenía la naturaleza igual de María, igual de José, igual de los hombres como usted y como yo. Entonces, hijo de hombre significa alguien que tenía la naturaleza de un hombre. Igual hijo de Dios, no estamos diciendo que es el Padre, estamos diciendo que tiene la naturaleza de Dios, que es Dios. ¿Ok? Así como el Padre es humano, el Hijo o el niño que tiene ese Padre es humano, tienen la misma naturaleza. Son humanos los dos. Igual Hijo de Dios tiene la naturaleza de Dios. Los dos son divinos. El Padre es divino, el Hijo es divino. ¿Ok? Entonces, plantean ellos, hacen una falsa dicotomía. ¿Por qué digo falsa dicotomía? Porque ponen, o es Hijo de Dios o es Dios. No puede ser ambos. O es Hijo o es Dios.
Pues es ambas. Porque estás haciendo una comparación desde el punto de vista incorrecto, ¿verdad? Es como decir, en el ejemplo del padre y el hijo, ¿verdad? ¿El padre y el hijo es el mismo? No, no es el mismo. Entonces, ¿vas a decir que el padre es humano y el hijo es humano? No puede ser. O el padre es humano o el hijo es humano. Pues ambos son humanos. Pero uno es el padre y otro es el hijo. Cuando plantean esta dicotomía, la plantean desde el punto de vista de hacer la diferencia y excluir las naturalezas. Dicen, ¿o es Dios o es hijo de Dios? No puede ser lo mismo. Dicen, hay dos posibilidades. ¿Jesús es Dios o es hijo de Dios? Y dicen, estos términos son excluyentes, excluyen el uno al otro. No es cierto. Mire, vamos a seguir en esto. Voy a plantear la misma falacia o la misma dicotomía, pero aplicada ahora al Padre. Ellos dicen, ¿Jesús es Dios o es hijo de Dios? No puede ser los dos. O es hijo de Dios o es Dios. Bueno, vamos a plantear la misma dicotomía, pero ahora apliquémosela al Padre. Jehová, ¿es Padre o es Dios? Porque no puede ser los dos. O es Padre o es Dios. ¿Cuál es? ¿Es Padre o es Dios? ¿Qué dirían los testigos de Jehová? ¿Cuál sería su respuesta ante esta falsa dicotomía que estoy planteando? Y estoy diciéndole, esto es una falsa dicotomía, igual que la que ellos están haciendo. Pero ellos se aplican esta falsa dicotomía al Hijo, yo se la voy a aplicar al Padre. Jehová. Ahora, yo entiendo por Jehová a la deidad, pero ellos entienden por Jehová solamente al Padre. Por eso estoy haciendo esta falsa dicotomía desde su perspectiva. Jehová, ¿es Padre o es Dios? ¿Cuál es? Porque si es Padre, entonces no es Dios. Y si es Dios, entonces no es Padre. Pero puesto que se le llama Padre en el Nuevo Testamento, y también se le llama Dios, y también se le llama Jehová, no son términos exclusivos. No se excluye el uno al otro. Es lo mismo. El Padre es Jehová, el Padre es Padre, el Padre es Dios. Igual el Hijo. El Hijo es Jehová, el Hijo es Dios, el Hijo es Hijo de Dios. No son términos excluyentes. Entonces, si es un término excluyente, cuando ustedes dicen o es hijo de Dios o es Dios, entonces también tendríamos que, por lo mismo, aplicárselo al Padre. ¿Jehová es Padre o es Dios? ¿Cuál de los dos? Porque si es Padre, entonces no es Dios. Si es Dios, entonces no es Padre. Entonces, ¿cuál es? Y obviamente, los testigos de Jehová tendrían que concluir exactamente como concluimos nosotros. Es ambos. Es una falsa dicotomía. Bueno, si esta es una falsa dicotomía, entonces también es una falsa dicotomía la anterior, la de ¿es hijo de Dios o es Dios? Es una falsa dicotomía. Así como el Hijo se le llama Dios, al Padre se le llama Dios. ¿Padre es Padre o es Dios? ¿El Padre es Padre o es Dios? ¿El Hijo es Hijo o es Dios? Pues es ambos. Así como el Padre es Padre y al mismo tiempo es Dios, así el Hijo es Hijo y al mismo tiempo es Dios. No hay una contradicción ahí. Bien, bueno, como les han hecho creer. Yo sé que están doctrinados de esa manera, sé que les han repetido una y otra vez, y una mentira repetida muchas veces, para muchas personas se convierte en una verdad, pero la Biblia desmiente esa falsa dicotomía. Bien, vamos a Juan capítulo 5, versículos 16 al 18. Hijo de Dios, en la Escritura se refiere a igual a Dios. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué decimos esto? Bueno, por lo siguiente. Dice, déjeme activar la pluma. Ahí ya se me movió la diapositiva. Ahí estamos. Hijo de Dios es igual a Dios. En versión Reina Valera, lo voy a leer en Reina Valera y lo vamos a leer ahí como está aquí en la parte de arriba, la nueva versión de los Testigos de Jehová, y luego vamos a ir a este lado al griego. Juan 5, 16 al 18. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas el sábado. 17. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora obra o trabaja, y yo trabajo. 18. Entonces, por tanto más los judíos procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el sábado, sino también llamaba Padre, su propio Padre, a Dios, haciéndose igual a Dios. ¿Ok? Bien,
Aquí en la Biblia los testigos de Jehová dice muy similar. Les contestó, mi padre hasta ahora sigue trabajando. Aquí está, mi padre. ¿De quién está hablando? Mi padre. ¿Qué hace el padre? Está trabajando. Y yo también, dice Cristo, también sigo trabajando. Entonces, mi padre trabaja, yo trabajo. A raíz de eso, los judíos se esforzaron todavía más por matarlo, porque además de no respetar el sábado, llamaba a Dios su Padre. ¿Por qué es importante subrayar esto de aquí? Llamaba a Dios su Padre. Porque Jesús no dijo nuestro Padre. Jesús dijo mi Padre. ¿Ok? Fíjese cómo lo dice. Mi Padre. Mi Padre. No dijo nuestro Padre. Si hubiera dicho nuestro Padre, Jesús se hubiera estado incluyendo al nivel de todos los seres humanos. La relación que hay entre los seres humanos y el Padre, al decir Jesús, nuestro Padre, se estaría igualando con el resto de la humanidad. Pero al decir Jesús, mi Padre, lo hizo exclusivo y único y diferente la relación que él tenía, él con su Padre, a la relación que tenían los seres humanos o los demás seres humanos con su Padre. Por eso dice que llamaba a Dios su Padre. No lo llamaba nuestro Padre. Y al hacer esto, al decir mi Padre, al Jesús no decir nuestro Padre, Jesús estaba haciendo igual a Dios. Igualito a Dios. Igual, de hizo, ¿verdad? De la palabra griega, ¿verdad? Ahí en el versículo 18, por aquí está. Aquí está, hizo. En este caso, ison. Igual, ¿verdad? De la misma forma, el mismo tamaño, la misma fuerza, idéntico, igual. Entonces, cuando Jesús dijo, mi Padre, los judíos entendieron, este está haciendo diferencia de nosotros. Él no está diciendo nuestro Padre, está diciendo su Padre en sentido de que la relación de Él es única, que no es como la de nosotros. Él se está haciendo, por lo tanto, igual, se está igualando a Dios. Se está igualando a Dios. Los judíos entendieron que cuando Jesús dijo mi Padre, Él se estaba igualando a Dios. Estaba siendo idéntico a Dios. Por lo tanto, Jesús le dijo, de verdad les aseguro que el Hijo no puede hacer nada ni una sola cosa por su cuenta, si no lo hace, etcétera, etcétera. Sigue diciendo. El punto que nos interesa es que Jesús se hizo igual. ¿Igual a quién? A este Dios. Con D mayúscula. O con G mayúscula en inglés. ¿Cómo es posible que alguien se iguale a Dios? Es una blasfemia, ¿eh? Si no eres igual a Dios y te estás comparando con Dios, eso es blasfemia. Pero Jesús no blasfemó, Jesús era igual a Dios. Lo vemos en Filipenses 2:6. Él existía en forma de Dios con D mayúscula. Era igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios como algo a que quedarse ahí aferrado. No estimó el ser igual. Aquí está, hizo. Igual a Dios. Los judíos lo entendieron con las palabras de Jesús cuando le dijo mi Padre. Mi Padre. Por eso ellos decían, hay que apedrearlo porque dijo que Dios era su Padre. No dijo que era nuestro Padre. Él se puso en un lugar diferente a nosotros. Él se hizo igual a Dios. Se igualó con Dios. Eso es blasfemia y merece la muerte, dirían los judíos. Entonces, esta palabra de aquí es muy importante. Hizo. Se igualó. Entonces, hijo de Dios es igual a Dios, porque dijo mi Padre, y los judíos entendieron, se está haciendo igual a Dios. Es un hijo de Dios, se está igualando a Dios, es digno de muerte. Disculpe usted estas pausas, pero estoy haciendo múltiples cosas, como le digo. Entonces estaba haciendo igual a Dios. Entonces, término hijo de Dios
Cuando Jesús dijo mi Padre, haciéndose él el Hijo, ¿verdad? Hijo de Dios, pues los judíos lo entendían. Él se está igualando con Dios. Se está igualando él mismo, fíjese. Aquí mismo, aquí está la palabra, ¿verdad? De auto, ¿verdad? Él mismo se hizo Dios. Se hizo el Dios. ¿Ok? Dios con D mayúscula. Aquí está. Él mismo se hizo o se estaba haciendo Dios. Por eso es digno de muerte, porque se hace Dios. Entonces, hijo de Dios es igual a Dios. Los judíos lo entendían así, y si los judíos lo entendían así y el Espíritu Santo inspiró a Juan que lo dejara así plasmado en la Biblia, era para darnos a entender que hijo de Dios es igual a Dios. Lo dijo mi Padre, ¿verdad? Y aquí también se menciona el Hijo. El Hijo no puede hacer nada ni una sola cosa por su cuenta si no lo ve hacer al Padre, porque todas las cosas que hace el Padre también las hace el Hijo de la misma manera, y eso es muy importante. El Hijo también las hace. Las cosas que hace el Padre, fíjese, las cosas que hace el Padre, el Hijo también las hace. ¡Qué blasfemia más grande! Lo que Dios hace, hizo. De la misma forma las hace el Hijo. Lo que hace el Padre, lo hace el Hijo. Igual, de la misma forma. ¿Quién puede igualar el poder de Dios? ¿Quién puede igualar las cualidades de Dios? Pues solamente Dios. Entonces el Hijo es Dios, dice, las cosas que hace el Padre, también las hace el Hijo. De la misma forma. Como lo hace el Padre, lo hace el Hijo. Por eso los judíos querían apedrearle, porque se estaba haciendo igual a Dios. Hijo de Dios es igual a Dios. Quiéralo o no, usted puede decir, no, pero esto, pero aquello. Usted puede rechazar todos los pasajes como hacen muchos grupos religiosos. Ya le dije, los de la sola fe rechazan todos los pasajes que hablen de salvación por otras cosas que no sea fe, aunque la Biblia los diga. Los gnósticos rechazan la humanidad de Cristo. Bueno, usted como testigo de Jehová va a rechazar donde hable de la igualdad con Dios. Y lo entiendo, pero tiene que ponerse a pensar, la Biblia no se contradice. No podemos poner a pelear pasaje contra pasaje. Ah, no, entonces vamos a pelear a Juan. Vamos a poner a pelear a Juan contra Pablo. A ver quién gana. ¿Pablo o Juan? ¿Cuál es más importante? No. La Biblia se armoniza. No se contradice ella misma. Entonces, si dijo mi Padre y si dijo que las cosas que hace el Padre las hace Él de igual forma, igual. Su Padre trabaja, yo trabajo. Las cosas que hace el Padre las hago yo igual. Yo soy un hijo. ¿Verdad? Es mi Padre. Entonces estaba haciendo igual a Dios. ¿Dónde radica el problema en la mente de los testigos de Jehová? Que los han instruido y les han puesto tanto en la mente que Padre igual a Jehová, igual a Dios, que no les cabe en la mente que Jesús sea Dios. Porque cuando ellos oyen la palabra Dios, entienden Padre. No. Dios es Dios. Y dentro de lo que es Dios está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Pero no. No puede ser porque nada más Jehová, nada más el Padre es Dios. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pasajes? Bueno, lo que hacen ellos. Cambiarlos, quitarle palabras, añadirle palabras, hacerlos confusos, ignorar estos pasajes. ¿Para qué? Para probar que solamente el Padre es Dios. Cuando la Biblia les va a estar diciendo una y otra y por 1000 vías les va a estar probando que la han alterado y que el Hijo también, que el Hijo es Dios. Vamos a Juan, capítulo 10, versículos 30 al 39. Juan, capítulo 10, versículo 30 al 39. Lo voy a leer en Reina Valera y luego vamos a ir a la versión de los testigos de Jehová y luego vamos a ir a una parte importante. Dice... versículo 30. Yo y el Padre uno somos, una misma cosa somos. Dice esta versión. 31. Entonces volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearle. No era la primera vez que querían apedrear a Jesús por blasfemia, Y es que estaba blasfemando. Pero Jesús no blasfemaba, decía verdad. Para apedrearle porque dice, respondiendo Jesús dijo, por muchas buenas obras que he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra me vas a apedrear? Respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia. Ojo, por blasfemia te apedreamos, porque dijiste, yo y el Padre una cosa somos. Dice, no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre,
te haces Dios. Tú siendo hombre, te haces Dios, dice Reina Valera. 34, respondiendo Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si dijo dioses aquellos a los cuales fue traída la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decir, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Ojo, te haces Dios e hijo de Dios está en la misma categoría, ¿eh? Porque dicen los judíos, te vamos a apedrear porque tú siendo hombre te haces Dios. Y Jesús dice, ¿me apedreas porque dije, hijo de Dios soy? Versículo 37, si no hago obra de mi Padre, no me creáis. Mas si hago, aún a mí no me creáis, creer a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí. Y yo en el Padre. Vuelve a reafirmarles Jesús, yo y el Padre somos uno. El Padre está en mí. Y yo estoy en el Padre. La deidad no es divisible. La deidad es indivisible. ¿Ok? Dice, y procuraban otra vez prenderle más, mas él salió de sus manos. Ahora vamos a la versión de los testigos de Jehová. Y vamos a leerla. Aquí, dice el versículo 30, yo y el Padre somos uno. Dice la versión de los testigos de Jehová, somos uno. ¿Quiénes son uno? Dice Jesús, yo y el Padre. ¿Cuántos somos? ¿Dos? No, somos uno. ¿Está en armonía con la Escritura el que Jesús dijera que el Padre y Él son uno solo? Sí, porque Dios no es solamente el Padre. Ya lo vimos en Deuteronomio 6:4. Dios es un Dios Echad, es un Dios compuesto. Es un Dios de unidad, ¿verdad? Unido. Dice, yo y el Padre somos uno. Ahora los judíos agarraron piedras para apedrearlo. Aquí está, lo quisieron apedrear. Entonces él les dijo, les he mostrado muchas buenas obras que vienen de mi Padre. ¿Por cuál de estas obras quieren apedrearme? Los judíos le contestaron, no te vamos a apedrear por una buena obra, sino por blasfemar. Aquí está. Por blasfemar. ¿Cuál es la blasfemia? ¿Cuál es la blasfemia que dicen los judíos? Ahora, ¿los judíos sabían que era blasfemia y que no? Sí, lo sabían. Estaba en la ley de Moisés. Ahora, Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Y los judíos tomaron piedras. A ver, tú estás blasfemando. Y le dice Jesús, bueno, ¿por qué me van a apedrear? Espérense, ¿por qué me van a apedrear? Dice, porque tú, aunque eres hombre, te haces a ti mismo. Fíjese la astucia. La astucia y la falta de respeto por la Escritura de estos hombres testigos de Jehová. Te haces un Dios. Tú mismo te haces un Dios. Dice, te haces un Dios en el griego. Por eso les puse aquí la fracción del mismo interlineal griego de los testigos de Jehová. ¿Aparece la palabra un? No aparece. Dice, te haces tú mismo. Aquí está. Tú mismo te haces Dios. Dios. Te haces Dios. Y ellos lo ponen con G minúscula. Obviamente conveniente a sus intereses. La regla que ellos utilizan para saber si es Dios con D minúscula o D mayúscula, ellos mismos no la respetan. En otros pasajes podría mostrárselos, pero no voy a alargar y no me voy a ir por ese lado ahorita. Entonces, dice, tú mismo te haces Dios. ¿Dónde está aquí el un? ¿Dónde está ese un Dios? Este un no aparece, no está. Ha sido añadido. ¿Por qué creen? Porque este pasaje es sumamente claro. Porque los judíos están diciendo, tú te estás haciendo Dios, no un Dios. Ahora, mire, esto es tan absurdo que si aún... Y ellos dicen, no, pero sí debe de decir un Dios. Muéstreme qué pasaje en la ley de Moisés menciona que se debe de apedrear a un hombre por blasfemar en contra de un Dios inferior. ¿Dónde? Porque los judíos estaban aplicando la ley de Moisés. La ley de Moisés es que si alguien se iguala a Dios o toma el nombre de Dios en vano o ofende a Dios, es blasfemia.
Cualquier cosa que alguien se compare con Dios es considerado blasfemia. Ahora, muéstreme un versículo en la Escritura donde hay una ley que los judíos entiendan: si alguien blasfemia contra un Dios inferior, hay que apedrearlo. ¿Dónde? ¿Dónde está? No aparece, mis amigos testigos de Jehová. No existe. Esto es una falsedad y una manipulación. Los judíos entendían que se estaba haciendo igual a Dios verdadero. Ahora, vamos a explicarlo ahorita más adelante. Jesús le contestó: ¿no está escrito en su ley? Yo dije, ustedes son dioses. Ahora Jesús está hablando. No lo puedo creer. Si ustedes llamaban dioses aquellos a quien vino la palabra, que eran simplemente jueces, que no eran dioses verdaderos, que eran dioses falsos. Ahora, ¿por qué no los apedrearon a ellos? Porque no hay una ley para apedrear a dioses inferiores. Porque eran simplemente jueces, ¿verdad? Personas con autoridad. Dice, a ellos que simplemente tenían autoridad no los apedrearon. A mí, que sí soy Dios, porque me respalda mi Padre, porque me santifica. Fíjese cómo lo dice. Aquellos a quien se dirigió la palabra de Dios y las Escrituras no pueden anular. A mí, a quien el Padre santificó y envió al mundo, me dicen, ¿blasfemas? ¿Estoy blasfemando? Por decir, note, ¿cómo Jesús une estas dos ideas? Soy hijo de Dios. ¿Me apedrean por decir que soy hijo de Dios? Es lo que está diciendo Jesús. ¿Jesús miente? No. Jesús dice, ¿me están apedreando por decir que soy hijo de Dios? ¿Qué dijeron los judíos? Te apedreamos porque dices o te haces, aunque eres hombre, te haces Dios. Te haces a ti mismo. Te haces a ti mismo Dios. Y Jesús dice, hacerse a mí mismo a Dios es igual porque yo dije hijo de Dios. Entonces, hijo de Dios, según este pasaje, es igual a Dios. Igualarse con Dios. Hacerse igual a Dios. Hijo de Dios, según las palabras de Jesús y según en comparación con lo que dicen los judíos, hijo de Dios es igual a Dios, no a un Dios, porque el un no aparece en la Escritura. Ese un ha sido añadido como añaden tantas cosas los testigos de Jehová. En el griego, en su interlineal, no aparece. Aparece simplemente Dios. Entonces, tenemos ahí que hijo de Dios es igual a Dios. Deme un momento. Ok. Entonces, hijo de Dios es igual a Dios. Ahora, suponiendo que realmente deba de decir ahí un Dios inferior. Porque eso quieren decir cuando ponen de Dios con D minúscula y le ponen un Dios. Es uno entre muchos, ¿verdad? Uno entre tantos que existen. Bueno. Los testigos de Jehová quieren salir al paso, como siempre, ¿verdad? Salir de la verdad bíblica que los está atacando y les está mostrando en la cara su error y su falsa doctrina. Quieren salir al paso mintiendo y alterando las Escrituras, como siempre lo hacen. Les advierto, mis amigos testigos de Jehová, que tendrán que dar cuentas ante Dios por alterar las Escrituras. Hay consecuencias en ponerle a la Biblia y en quitarle a la Escritura. Hay consecuencias serias. Tendrán que darle cuentas a Dios por ello. Si como los testigos de Jehová dicen, hay un Dios verdadero, el Padre, y hay muchos dioses inferiores, entre ellos Jesús, uno de tantos dioses. Porque así lo ponen a Jesús, como uno entre muchos dioses inferiores. Entonces, ¿por qué los judíos querrían apedrear a Jesús? Si Moisés fue llamado Dios, Éxodo 7:1. Si el mismo ejemplo que dio Jesús, los jueces fueron llamados dioses. Entonces, ¿por qué apedrear a Jesús? Por algo que según los testigos de Jehová era normal. Era normal que existiera un Dios supremo y existieran muchos dioses inferiores. ¿Por qué apedrear entonces a Jesús si los judíos entendieron, como ellos pusieron en su Biblia, si los judíos entendieron, Jesús está siendo uno de muchos dioses inferiores que existen, vamos a apedrearlo? ¿Por qué apedrearlo? Si según los testigos de Jehová, los judíos entendían que había muchos dioses inferiores según ellos. Uno de ellos, Moisés. Otro de ellos, los jueces. Entonces, ¿por qué apedrear a dioses inferiores?
Si era tan normal. Ahora, lo que les preguntaba, bajo la ley del Antiguo Testamento, ¿se apedreaba por blasfemar a dioses inferiores? Había una ley en el Antiguo Testamento de que si alguien siendo hombre se hacía un dios inferior, ¿habría que apedrearlo? No, mis amigos testigos de Jehová, no existe tal ley. Es mentira. Mire, no sé si apunté la cita o se las puse, pero la voy a leer en esta Biblia que tengo aquí de los testigos de Jehová. Levíticos capítulo 24, versículo 16. 24, 16. Déjenle hoy clic a ver si la apunté. No, creo que no la apunté, nada más apunté la cita. Entonces, Levíticos 24, 16. Dice desde el versículo 15, dice, y debes hablar a los hijos de Israel, diciendo, en caso de que cualquier hombre invoque el mal contra su Dios, con D mayúscula, no dioses inferiores, entonces tienen que responder por su pecado, dice aquí esta Biblia de los testigos de Jehová, versículo 16. De manera que el injuriador del nombre de Jehová debe ser muerto sin falta. La entera asamblea debe sin falta lapidarlo o apedrearlo. Residente o forastero, lo mismo que el natural, debe ser muerto por blasfemar o por injuriar el nombre de Jehová. Había una ley en el Antiguo Testamento para apedrear a alguien por blasfemia. Y eso era si hablaban en contra de su Dios con D mayúscula, y por si usted le quedaba duda de a quién se referían, era a Jehová. ¿No a dioses inferiores? Ellos vierten en su Biblia que estaban los judíos apedreando a Jesús por hacerse un dios inferior. ¿Dónde está esa ley en el Antiguo Testamento? No existe, mis amigos testigos de Jehová. Los están engañando. Solamente hay una pena por lapidación o por apedreamiento para alguien que blasfemara contra el Dios Supremo, contra Jehová. No por un Dios inferior. Entonces, ¿por qué los judíos quisieron apedrear a Jesús? Porque Jesús se estaba igualando, no con un Dios inferior, se estaba igualando con el Dios con D mayúsculas, se estaba igualando con Jehová. Por eso dice Jesús, ¿me quieren apedrear porque me hago hijo de Dios? Porque soy Dios, no estoy blasfemando, no estoy pecando. Aquí hay dos opciones. Número 1, Jesús blasfemó. Y al blasfemar estaba mintiendo, se estaba igualando con Dios cuando Él no era Dios. Entonces, sí era digno de muerte. O número 2, Jesús dijo la verdad. Y Jesús era hijo de Dios, que a la vez es Dios. Es igualarse con Dios, el ser igual a Dios. Por lo tanto, Jesús no pecó y siguió siendo perfecto. ¿Cuál de las dos es? Si usted dice que Jesús era un Dios, entonces ¿por qué tenían que apedrear a un Dios inferior? Si no hay una ley para apedrear a un Dios inferior. Pero sin embargo, si se igualó con el Dios Supremo, o con la Deidad Suprema, o con Jehová, entonces sí hay una ley para apedrearlo. Y si Jesús se igualó con el Dios Supremo, no siéndolo, entonces Jesús cometió el pecado de blasfemia. Por donde le busques, mi amigo testigo de Jehová, no tiene salida. Lo que pusieron en su Biblia es una añadidura, es una falta de respeto. Jesús estaba siendo igual a Dios, por eso querían apedrearlo los judíos. Pero Jesús no pecó. Y sabemos que en la Biblia nos declara que no pecó, no blasfemó. Por lo tanto, Jesús dijo verdad. Jesús es igual a Dios. Al ser hijo de Dios, es igual a Dios. Los testigos de Jehová quieren salir al paso, como siempre, mintiendo y alterando las escrituras. Y como los testigos de Jehová dicen, no hay un Dios verdadero, el Padre, y muchos dioses inferiores, ¿por qué los judíos, querían apedrear a Jesús? Si Moisés fue llamado Dios, los jueces fueron llamados dioses, ¿por qué apedrear a Jesús por algo que según los testigos de Jehová era normal? Era normal. Ahora bajo la ley, aquí sí apareció, ¿verdad? Ahora bajo la ley del Antiguo Testamento, ¿se apedreaba por blasfemar a dioses inferiores? No, mis amigos, como se los expliqué, no se apedreaban a dioses inferiores. Se apedreaban a las personas por blasfemar en contra del Dios, con D mayúscula,
Levíticos 24:16. Así que el que blasfemare contra el nombre de Jehová debe morir sin falta. Todo el pueblo debe apedrearlo sin falta. Por eso tomaron piedra los judíos, nos dice en Juan 10. Porque Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, igualándose a Dios. Somos un mismo Dios. Y lo quisieron apedrear porque tú siendo hombre te haces Dios, no un Dios. Porque no había pena para apedrear a un Dios inferior. Eso es absurdo. Se estaba haciendo el Dios supremo. Te vamos a apedrear porque estás blasfemando, haciéndote, comparándote con Jehová, con Dios. Te vamos a apedrear por eso. Entonces Jesús dice, ¿me quieren apedrear por hacerme porque yo dije hijo de Dios soy? No, Jesús está diciendo, no he blasfemado en ninguna manera. Al decir soy hijo de Dios, soy igual a Dios. Esa no es blasfemia. Estoy diciendo verdad. Por el contrario, si Jesús hubiera mentido, pues entonces sí deberían haber apedreado, porque se estaba ahí comparando con Dios. Pero sabemos que Jesús no pecó, fue un hombre perfecto, y los testigos de Jehová aceptan esto, que Jesús fue un hombre perfecto, por lo tanto no blasfemó, dijo verdad. Él era Dios con el Padre. Yo y el Padre uno somos. Los judíos entendieron esto y lo quisieron apedrear porque se hacía igual a Dios, que era exactamente lo mismo como dijo Jesús. Me quieren apedrear porque dije hijo de Dios soy. Entonces hijo de Dios es igual a Dios, a ser igual a Dios. Bien, entonces no hay una ley para apedrear o lapidar a dioses inferiores. Esto es solamente en la imaginación de los testigos de Jehová. Es un absurdo. Ahora, ¿qué sucedió realmente? En el versículo 30 Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Jesús se iguala con el Padre, diciendo, el Padre y yo somos iguales. Eso ya en sí es una blasfemia. Al decir que son uno, es una blasfemia. Si Jesús no fuera Dios. Pero como Jesús es Dios, Él y el Padre son uno. Dijo verdad, no hay ningún problema. 33. Los testigos de Jehová dicen, sí, pero eran uno en propósito. Entonces, ¿por qué los judíos quieren apedrearlo? Los judíos no van a querer apedrear. No hay una ley para apedrear a alguien que trabaje en favor de Dios. Hay una ley para apedrear a alguien que se iguale a Dios. Entonces yo y el Padre uno somos. Se igualó con el Padre, lo cual desde el punto de vista de la ley de Moisés era una blasfemia si tú no eras Dios. Versículo 33. Los judíos le recalcan la ley y le aclaran la ley a Jesús. Le dice, porque tú siendo hombre te haces Dios, por eso te apedreamos. Porque estás blasfemando. Nosotros te vemos como hombre, no como Dios, entonces te vamos a apedrear. Pero no sabían que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. La parte que ellos miraban era su parte humana, no su parte divina. ¿Cuál era la blasfemia de Jesús? Que se hacía a Dios. Se comparaba y se igualaba con Dios. Jesús dijo, ¿blasfemo? Porque dije, hijo de Dios soy. ¿Esa es la blasfemia? ¿No es blasfemia? Al decir que soy hijo de Dios, me estoy haciendo igual a Dios. Soy uno con el Padre. No estoy mintiendo. Eso es verdad. Yo soy Dios. Jesús les estaba diciendo que hijo de Dios es hacerse igual a Dios. Y hace la comparación con los jueces que tenían ellos. Dice, a los jueces esos que se decían dioses, ¿verdad? Porque tenían que juzgar al pueblo, que eran unos corruptos, que no eran nada que ver con lo que es realmente ser Dios. Yo, que sí soy Dios, ¿me quieren apedrear? A los falsos no los apedrean. Y al real, que soy yo, ¿me quieren apedrear? ¿Porque soy hijo de Dios? ¿Porque soy uno con el Padre? Yo realmente soy Dios, soy hijo de Dios, soy Dios. No estoy mintiendo, no estoy blasfemando. No merezco ser apedreado porque no he violado ninguna ley. Soy Dios. Entonces, como les decía, aquí no hay escapatoria, aunque los testigos de Jehová cambien y le pongan un Dios. ¿Qué ley existía para apedrear a dioses inferiores? No existe. No hay. Es falso. ¿Ok? Entonces, Jesús es uno con el Padre. Jesús, aun y cuando era hombre, seguía siendo Dios. Por eso no blasfemó. Porque se hacía uno con el Padre. Porque se hacía igual a Dios. Y porque era hijo de Dios. Hijo de Dios es igual a Dios. Es uno con el Padre. No hay salida. Eso es lo que dice el texto. Ahora, Jesús fue muerto precisamente por esta misma razón. Por ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hijo de Dios es igual a Dios. Y desde la perspectiva de los judíos miraban a un hombre
que era Dios encarnado, pero lo miraban como hombre. Y decían, esta es una blasfemia, este es un blasfemo. Nosotros lo vemos como hombre y él se hace Dios. Al decir hijo de Dios está siendo Dios. Esto es digno de muerte. Los testigos de Jehová, cuando les mostramos este pasaje, dicen, no, Jesús no fue muerto por blasfemo. ¿No es cierto? Él no se igualó. Él no dijo que hijo de Dios sea igual a Dios. No murió por blasfemia. Claro que sí. Los judíos lo condenaron por blasfemar. Y vamos a verlo en la escritura. Fíjese. Le voy a poner dos versículos. El primero de aquel lado es Mateo 26, 26 al 28. El segundo, este que está aquí arriba, es Juan 19, 7 al 9. Y deme otro momentito. Ok. Entonces activamos la pluma. Aquí está. Vamos a Mateo 26. Vamos a ver si la causa por la cual condenaron a Jesús los judíos fue por blasfemia o no. Ya vimos que en múltiples ocasiones quisieron apedrearlo. Porque Jesús, al decir hijo de Dios, los judíos entendían que se estaba haciendo igual a Dios. Cuando Jesús dijo yo y el Padre uno somos, los judíos entendieron que se estaba igualando con Dios el Padre y es una blasfemia. Era digno de muerte. Estaba en la ley de Moisés eso. No por apedrear a dioses inferiores. Ahora, Mateo 26, 62 a 68. Entonces el sumo sacerdote, recuerda cuando Jesús fue llevado y arrestado ante el sumo sacerdote. Dice, entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó, ¿no respondes nada? ¿Qué hay de lo que estos hombres testifican contra ti? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote le dijo, te ordeno que nos digas bajo juramento, delante de Dios vivo, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjese la pregunta que le está haciendo el sumo sacerdote. Dinos, bajo juramento, Jesús, ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Lo eres o no lo eres? ¿Qué entendían los judíos por Hijo de Dios? Entendían que era igual a Dios. Si no, ¿por qué condenarlo? Si Hijo de Dios pueden ser muchos, cualquiera. Si los judíos se consideraban ellos mismos hijos de Dios, ¿por qué condenar a alguien por llamarse Hijo de Dios? No, ellos entendían que Hijo de Dios era en sentido único y especial, igualándose al Padre o a Dios. Dice, si tú eres dinos, bajo juramento, ¿eres Hijo de Dios? Jesús le respondió, tú mismo lo has dicho. ¿Qué está diciendo Jesús cuando dice tú mismo lo has dicho? Está diciendo, sí, reafirmo lo que estás diciendo. Lo que tú has dicho, lo afirmo. Tú lo has dicho, que soy hijo de Dios. Así es. Respondió, sí. Así como lo dijiste, soy hijo de Dios, soy el Cristo, soy hijo del Dios vivo. Pero yo les digo, de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre. Fíjese ahora cómo dice, soy hijo de Dios y soy hijo de hombre. Soy ambos. Ustedes están viendo al Hijo del Hombre, pero a la vez soy hijo de Dios. Sentado a la... Ahora, ¿por qué ahora usa Jesús el término hijo de hombre? Porque cambia. Esto que estás viendo, este ser que estás viendo aquí enfrente de ti, que es hijo de hombre o tiene apariencia o la figura o el cuerpo de hombre, dice, lo verán sentado a la derecha del poder viniendo en las nubes del cielo, a la diestra de Dios, ¿verdad? Dice en el griego. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas y dijo, fíjese, has blasfemado. Blasfemia, ha dicho. Has blasfemado. ¿Por qué? Porque Jesús, al decir que era hijo de Dios, eso era una blasfemia. Se estaba comparando con Dios. Hijo de Dios, se estaba comparando a Dios. Ahora, si usted dice, no lo acusaron por blasfemar. Claro que sí. Blasfemia has dicho. Tú mismo has aceptado, sí, tú lo dijiste, soy hijo de Dios y como hijo de hombre también vendré sentado a la diestra del poder de Dios, ¿verdad? Ahora dijo el sumo sacerdote, ¿para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes, acaban de oír la blasfemia. ¿Cuál fue la blasfemia? Que se igualó a Dios.
Y es más, se igualó de una forma que ellos no esperaban. Ellos dijeron, este cuerpo que ven, este hijo de hombre, va a estar sentado a la diestra de Dios, igualado a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús era hijo de hombre, hijo de Dios. Ese ser con vida era hijo de Dios, era igual a Dios, era igual a hombre también. Y por eso cuando se compara con un hijo de Dios, los judíos, el sacerdote dijo, blasfemia ha dicho. Qué peor blasfemia que alguien diga que sí es hijo de Dios. Y no conforme con eso, ¿verdad? Que se llama hijo de hombre y que diga que va a estar sentado a la... ¡Qué blasfemias! Ustedes han oído esta blasfemia. Las han escuchado. ¿Cuál es su opinión? ¿Verdad? Ahora le pide opinión porque de acuerdo a la ley de Moisés tenían que dar si era legal o no. ¿Y qué dijeron ellos? Merece morir. Aquí está. ¿Por qué merece morir? Porque blasfemó. ¿Y cuál fue la blasfemia? Decir que era hijo de Dios. Porque fue lo que le preguntó el sumo sacerdote. El sumo sacerdote no le interesaba que él dijera, sí, soy hijo de hombre. Ah, no te estoy preguntando si eres hijo de hombre. Nosotros también somos hijos de hombre, diría el sumo sacerdote. Somos igual, somos hijos de hombre. Por eso no te vamos a apedrear, por eso no te vamos a matar. Mi pregunta es, si eres hijo de Dios, si eres el Cristo hijo de Dios, eso es mi pregunta. Y Jesús dijo, sí. Entonces el sumo sacerdote dijo, esa es la blasfemia. La blasfemia no es decir que eres hijo de hombre, la blasfemia es compararte igual a Dios. Blasfemia ha dicho, es reo de muerte. Ahora vamos a Juan 19, del 7 al 9. ¿Ok? Deme otro momentito. Disculpen, por favor. Ok, lo vuelven a reafirmar el por qué estaban condenando a Jesús a muerte. Estaban bajo el Imperio Romano, entonces ellos tenían que llevar a Jesús ante las autoridades para que las autoridades cumplieran sus leyes y ejecutaran a Jesús. Dice aquí, ejecútenlo ustedes, dice este gobernador romano, ¿verdad? Porque yo no encuentro que sea culpable de nada, dice en el 6, ahora en el 7. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley. ¿A qué ley se estaban refiriendo los judíos? ¿A cuál ley? ¿Bajo qué ley del Antiguo Testamento estaban condenando a Jesús? La ley de Levítico 24:16. Que era que si alguien se hacía hijo de Dios o se igualaba con Dios, era digno de muerte. Nosotros tenemos una ley, dicen los judíos, y según esta ley debe morir. Porque se hizo a sí mismo, note por qué lo estaban condenando. Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Le vuelvo a preguntar, ¿bajo qué ley del Antiguo Testamento se condena a alguien a muerte por llamarse hijo de Dios? A ver, no existe otra más que Levíticos 24:16. Esa es la blasfemia, igualarse a Dios. Entonces, cada vez que Jesús decía hijo de Dios, se igualaba a Dios. Yo soy hijo de Dios. ¿Ok? En el sentido pleno que los judíos lo entendían. Jesús no decía, soy hijo de Dios adoptado, soy hijo de Dios por creación. No, soy hijo de Dios por naturaleza, en esencia. Soy hijo de Dios de la misma naturaleza que Dios. Por eso los judíos dijeron, blasfemas. Estás blasfemando, eres reo de muerte, mereces morir. Y cuando Poncio Pilato dice, pero yo no encuentro nada malo, ¿por qué lo quieren matar? Los judíos dicen, bajo nuestra ley sí, bajo nuestra ley es digno de muerte, porque él mismo se hizo hijo de Dios. E hijo de Dios para nosotros entendemos que es blasfemia, es igualarse a Dios, al Dios supremo, no a un Dios inferior. No había una ley para condenar a muerte por alguien que se comparara a un Dios inferior. Esto es absurdo. Así es que la versión que leímos de los testigos de Jehová de Juan 10 es absurda. Es contradictoria. ¿Ok? Entonces seguimos. Aquí hay dos opciones. No hay más. ¿Jesús es pecador por blasfemar o no lo es? ¿Cuál es la opción que va a escoger, amigo testigo de Jehová? ¿Jesús es un blasfemo por compararse con Dios cuando no lo era, cuando era un Dios inferior? ¿O Jesús realmente dijo verdad y no blasfemó? ¿Cuál es? No hay otra opción.
¿Jesús fue un blasfemo o no lo fue? ¿Jesús fue pecador o no lo fue? ¿Cuál va a escoger, mi amigo testigo de Jehová? Si Jesús no es realmente hijo de Dios, esto es decir, igual a Dios, entonces Jesús es un blasfemo. Y si blasfemo, pues es un pecador. Y si es pecador, no puede ser el Mesías prometido, no puede ser el Cordero del sacrificio perfecto, no puede haber sido un hombre perfecto. ¿Por qué? Porque fue un blasfemo, porque fue un pecador. En más de una ocasión los judíos entendieron que él estaba blasfemando cuando se igualaba a Dios, a Jehová. Se igualaba a Jehová, porque es lo que dice Levíticos 24:16, igualarse a Jehová, al Dios con D mayúscula. Entonces no había una ley para un Dios inferior, apedrear a alguien por blasfemar el nombre de un Dios inferior, eso no existe. Solamente por blasfemar el nombre de Dios supremo. Entonces, ¿blasfemó Jesús? ¿Fue un blasfemo? Si fue un blasfemo, entonces no es el Mesías prometido, no es el Cristo. Pero si Jesús es hijo de Dios, es decir, Dios, como se igualaba con Dios y por eso fue llevado a muerte, entonces no blasfemó. Jesús dijo verdad. Él es hijo de Dios, que significa igual a Dios. No es una blasfemia. ¿Cuál va a escoger? Le voy a decir. Si usted escoge la de arriba, la mayoría del Nuevo Testamento lo va a contradecir. El término hijo de Dios significa igual a Dios. Igual a Dios. Porque dice que Jesús no pecó ni con sus labios. No pecó en ninguna forma. Fue perfecto, sin mancha, sin contaminación. Un cordero perfecto. Entonces Jesús no pudo haber blasfemado. Entonces, si no blasfemó, ¿cuál es la otra opción? Entonces dijo verdad. Aquí hay dos opciones. ¿Jesús dijo verdad o dijo mentira? ¿Jesús es pecador o no lo es? Si blasfemó, entonces realmente Jesús es un pecador. Si no lo hizo, entonces verdad, entonces es hijo de Dios. ¿Cuál va a escoger? No hay salida aquí. Entonces, término hijo de Dios es igual a Dios. Ahora, en el Talmud judío, según citado por algunos eruditos, entre ellos César Vidal Manzanares, dice: puesto que se hacía igual a Dios en el Talmud judío, los judíos mismos diciendo por qué mataron a Jesús. Puesto que se hacía igual a Dios, le matamos. ¿Cuándo se hizo Jesús igual a Dios? Cuando Jesús dijo: soy hijo de Dios. Hijo de Dios soy. Los judíos entendían que se estaba haciendo igual a Dios. ¿Ok? Porque no había pena para matar a alguien por decir: yo soy hijo de Dios por creación, por ser pueblo de Dios. No hay pena para eso. O por decir: soy hijo de hombre. No hay pena de muerte para eso. Hay pena de muerte solamente para alguien que se iguala a Dios o blasfema el nombre de Dios, igualándose con él. Y Jesús se igualó con Dios. Yo y el Padre, uno somos. ¿Me quieren apedrear? ¿Por qué me van a apedrear? No he dicho mentira. Porque te haces igual a Dios. ¿Porque dije hijo de Dios? Pues si soy igual a Dios. No hay ninguna blasfemia en eso. Ustedes no apedrearon a sus jueces que se llaman dioses y esos son falsos. Yo que soy verdadero, ¿me van a aplicar esa ley a mí? ¿Cómo? Es imposible. No he mentido, no he blasfemado. Soy Dios. Soy uno con el Padre. Ok. Seguimos. Entonces, vamos a otros testigos, ¿verdad? Vamos a ver otros testigos rápidamente. Por ejemplo, el testimonio del ángel. En Lucas capítulo 1, versículo 35, cuando Jesús había de encarnar, o Dios había de encarnar, el ángel le da un mensaje a María. Le dice: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Note, Hijo de Dios. ¿Ok? Los testigos de Jehová dicen: no, ahí está, dice Hijo de Dios, no dice Dios. Hijo de Dios es igual a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Mateo 1:23 dice: y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Hijo de Dios, Dios con nosotros. Hijo de Dios, Dios con nosotros. El testimonio de un ángel diciendo que Hijo de Dios es igual a Dios, o Dios con nosotros. Dios con D mayúscula. Entonces Lucas 1:35, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mateo 1:23, Dios con nosotros. Entonces Hijo de Dios es igual a Dios. No es diferente de Dios. Seguimos. Testimonio de Pablo. Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Entonces el que era en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Y tomó forma
de esclavo. Pero no dijo que Pablo nunca dijo que dejó de ser Dios, dijo que se restringió él mismo de su deidad, pero no dejó de ser Dios. Entonces, en forma de Dios, es igual a Dios. Ahora, vamos a otro ejemplo de cómo Hijo de Dios tiene todo que ver con Dios mismo. Estudiamos en estudios pasados la palabra, en el primer estudio que a Jesús se le adoró, la palabra proskuneo, o proskineo, como lo ponen los testigos de Jehová, en otra forma, dependiendo la conjugación. Pero Mateo 14:33, viene una tormenta y Jesús calma la tormenta. Dice, entonces los que estaban en la barca o en el barco vinieron y le adoraron. Le rindieron proskuneo, adoración. La palabra proskuneo es la misma que aparece en Juan 4:24, cuando dice Jesús, el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que le hagan proskuneo al Padre. Igual en Mateo capítulo 4 versículo 10, cuando Jesús le dice a Satanás, escrito está, a Jehová tu Dios adorarás y a él solo servirás. A Jehová tu Dios darás proskuneo. El único digno de proskuneo o de adoración es Dios. Y aquí Jesús no rechazó proskuneo, no rechazó la adoración. Por eso dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente, ¿qué dice abajo? Eres Hijo de Dios. ¿Por qué le adoraron a Jesús? Porque es Hijo de Dios verdadero. Y si es Hijo de Dios, entonces es igual a Dios. Por eso lo adoraron. Y por eso Jesús no rechazó proskuneo. Ahora sé que los testigos de Jehová van a leer en su Biblia, no dice le adoraron, dice le rindieron homenaje. Exactamente. Rendir homenaje y proskuneo, como ellos lo dicen en su mismo razonamiento a partir de las Escrituras, su librito Este Café, dicen que es sinónimo. Entonces, si es sinónimo, es lo mismo. Si no le adoraron a Jesús, si no le rindieron homenaje, entonces, ¿por qué en Hechos capítulo 10, versículo 25, Pedro rechaza el homenaje que le da Cornelio? ¿Por qué le dice, levántate porque soy hombre como tú? ¿Por qué? ¿Por qué Pedro rechaza ese rendir homenaje? Porque sabía que proskuneo, que vierte en rendir homenaje en Hechos 10:25, es exclusivo de Dios. Pero aquí Jesús, al ser Hijo de Dios, recibió proskuneo. Entonces, Hijo de Dios es igual a Dios porque lo adoraron como Dios. Porque Jesús no rechazó la adoración. Ahora, si Jesús, igual, dos opciones. Si Jesús aceptó la adoración, el proskuneo, que es la palabra proskuneo, no es otra, es la misma. En todo el Nuevo Testamento aparece proskuneo en referencia a adoración. Inclusive aparece la palabra adoración, proskuneo, en referencia hasta a ídolos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 dice que adoraron a la imagen de la bestia, le dieron proskuneo a la imagen de la bestia. Ahora, este tipo de adoración no está permitido ni a una imagen, ni a un ídolo, ni a nada, solamente a Dios. Entonces Jesús, al recibir este proskuneo o esta adoración, hay dos opciones. O Jesús fue un blasfemo por recibir adoración, y un blasfemo y un idólatra por recibir adoración que no le correspondía. O opción 2, Jesús realmente es Dios, por eso recibió la adoración y no la rechazó como Pedro en Hechos 10:25, porque Hijo de Dios es igual a Dios, digno de adoración. No hay otra opción. Por donde le busquen, mis amigos de Testigos de Jehová. Hijo de Dios es igual a Dios. La misma naturaleza de Dios, las mismas cualidades de Dios. Ahora, quizás usted diga, pero vamos a más testimonios. Bueno, vamos a ver más testimonios de quienes dijeron Hijo de Dios, declararon porque era Hijo de Dios. En Mateo 27, 51 54, se lo voy a parafrasear, vemos a Jesús ya en la cruz. Bueno, déjeme le cambio porque los testigos también rechazan eso. En la estaca, en el madero. Jesús ahí en el madero. Y los soldados ahí echando suerte sobre sus ropas y burlándose y haciendo ahí sus cosas que tenían que hacer como soldados. Entonces dice que cuando el Señor expiró, que clamó a gran voz y expiró y entregó el espíritu, dice que los muertos se levantaron, hubo tinieblas, la tierra tembló, hubo un montón de cosas, y en base a eso que vieron, los soldados dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Qué significa Hijo de Dios?
igual a Dios. ¿Por qué llegaron los soldados que ni siquiera creían en las promesas y en las profecías dadas a los judíos? Ellos eran paganos. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que era hijo de Dios igual a Dios? Por todo lo que vieron que sucedió cuando Él expiró. Las tinieblas, que los muertos se levantaron, el terremoto que hubo, todas esas manifestaciones dijeron, era hijo de Dios. Entonces, hijo de Dios para los soldados romanos era igual a Dios. Ahora, o de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Vamos a... no lo apunté ahí y se me pasó esa diapositiva, pero déjame, le doy un testimonio más. Antes de ir al testimonio más importante. El testimonio de los demonios. Los demonios. Por ejemplo, en Marcos capítulo 3, versículo 11, dice... y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué los demonios se postraban delante de él? Ojo, dice en Marcos 3:11, los demonios se postraban delante de él. ¿Para qué se quiso postrar Cornelio delante de Pedro? Para adorarlo, para rendirle proscuneo. ¿Para qué se postró Juan allá en Apocalipsis 19:10? ¿Para qué se postró Juan ante el ángel? Para adorarlo. En Apocalipsis 22, 8 y 9, ¿para qué se postró Juan nuevamente ante el ángel? Para adorarlo, para rendirle proscuneo. Y aquí dice que los demonios se postraban ante él. ¿Por qué ante Jesús? Porque Jesús es Dios. ¿Cómo sabemos? Porque dicen, tú eres Hijo de Dios. ¿Por qué un demonio se postraría ante otro ángel? Porque los demonios son ángeles caídos. ¿Por qué un ángel se postraría ante otro ángel si Jesús fuera nada más el arcángel Miguel? No, se postraban ante él porque sabían que Jesús es Dios. Mire, déjese lo leo en la Biblia de los testigos de Jehová. Vamos a ver si aparece aquí Marcos. Y discúlpeme que se me pasó la diapositiva, no la puse. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 11. Dice en esta versión de los testigos de Jehová, hasta los espíritus inmundos, siempre que lo contemplaban, se postraban delante de él y clamaban diciendo, no decían en voz baja, gritaban en voz alta diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero ¿por qué postrarse ante un ángel? ¿Por qué? ¿Por qué un demonio se postraría ante un ángel? Porque Hijo de Dios es igual a Dios. Ahora, vamos a Mateo capítulo 8, versículo 29. Y clamaban diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Los demonios, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Note, para atormentarnos. ¿Un ángel atormentando a otro ángel? ¿Un demonio postrándose ante otro ángel? ¡Qué absurdo! Dice Mateo capítulo 8, versículo 29. Y miré, gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Viniste aquí a atormentarnos antes de tiempo? ¿Del tiempo señalado? ¿Por qué se postraban ante Jesús gritando, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Porque Hijo de Dios es igual a Dios, de la misma naturaleza que Dios. No de una naturaleza de un ángel, ni de un ángel caído, ni de un demonio. Naturaleza igual al Padre. Por eso querían los judíos apedrearle. Por eso los demonios se inclinaban ante él. Ahora, ¿por qué los demonios se inclinaban? Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen que Dios es uno y tiemblan. ¿Por qué estaban asustados los demonios en Mateo capítulo 8, versículo 29? ¿Por qué en Marcos 3:11 los demonios se postraban gritando, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Porque saben los demonios que solamente hay un Dios. ¿Ok? Un Dios, un Dios en unidad. Así como es Dios el Padre, lo es el Hijo. Por eso los demonios se postraban ante Jesús diciendo, ¿qué tienes con nosotros, hijos de Dios? Entonces, ¿Hijo de Dios?
según los demonios, es igual a Dios. Y mire, en Judas 1:9 miramos que Miguel contendía contra otro demonio, que es Satanás, contra otro ángel caído. Estaban peleando. Satanás no se inclinó ante Miguel y dijo: ¿qué tienes conmigo, Miguel? ¿Por qué haces esto? ¿Con miedo? No. A Miguel se le puso al tú por tú, Satanás. Pero ¿por qué no se le puso al tú por tú a Jesús? ¿Por qué los demonios no se pusieron a altercar con Jesús? ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Porque Jesús es de naturaleza divina, de Dios, es igual a Dios. Hijo de Dios, según los demonios, es igual a Dios. Ahora usted dirá: todo eso que dice yo no le creo, todo eso que dice es falso. Bueno, ¿le creería usted al Padre? ¿Le creería usted a Dios mismo? Vamos a ver el testimonio de Dios Padre. Dijo Dios, Jehová, como dicen los testigos de Jehová, solamente el Padre. Dice testimonio de Dios Padre, Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Dice Reina Valera: en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Mi Hijo amado. ¿Cómo lo llamó el Padre a Jesús? Mi Hijo. Entonces, ¿Jesús es Hijo de Dios? Sí, Jesús es Hijo de Dios. Porque el Padre lo llamó Hijo, Hijo amado. ¿Ok? Entonces el Padre llama a Jesús su Hijo. Luego, en Hebreos 1:8, el mismo Padre le llama Dios a su Hijo. Tu trono, más del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Entonces, Hijo, el Padre llama a Jesús su Hijo y el Padre llama a Jesús Dios. Entonces, ¿le creerán los testigos de Jehová al mismo Padre? Jesús, por lo tanto, es Hijo de Dios, lo que es igual a Dios, por palabras de la boca de Dios Padre. Es mi Hijo, es Dios. No un Dios, es Dios. Entonces el término Hijo de Dios es, por testimonio del Padre, es igual a Dios. Es Hijo, es Dios. Soy Padre, soy Dios. Es Hijo, es Dios. No hay diferencia. ¿Ok? Vamos a ir a las objeciones, pero esto las trataremos en la siguiente clase. Vamos a ir a todas las objeciones que tienen preguntas. ¿Cómo es posible que pueda ser Dios y Padre al mismo tiempo? Todo esto lo miraremos más adelante. Pero eso será hasta en el siguiente video, porque lo voy a dividir en varias partes. Así es que esperen el próximo video. Quizás sea para el día miércoles que lo suba. No sé todavía. Tengo mucho trabajo que hacer. Pero si me alcanza el tiempo, estaré subiendo el video de las objeciones próximamente. Así es que hasta ahorita podemos concluir por testimonio, el testimonio más contundente que existe de Dios Padre diciendo: este es mi Hijo y este es Dios, con D mayúscula. Tu trono, oh Dios. El Padre diciéndole al Hijo que es Dios con D mayúscula. Entonces, Hijo de Dios es igual a Dios. Por eso no es falsa la dicotomía de que o es Hijo o es Dios. Pues podríamos poner la misma dicotomía: o es Padre o es Dios. No, Dios es Padre y es Dios. El Hijo es Hijo y es Dios. No lo aclaró Dios Padre mismo. Así es que nos vemos en el próximo video y no se pierdan las objeciones, que son un buen número de objeciones que vamos a estar tratando, y estaremos dando la respuesta a las objeciones que presentan los testigos de Jehová. Así es que gracias por acompañarnos, gracias por haber estado con nosotros en este video, y esperamos contar con su presencia y siga estudiando con nosotros en el próximo video que estaremos transmitiendo en cuanto a las objeciones de este tema que estamos tratando. Dios me los bendiga, cuídense mucho y esperamos verlo en la próxima transmisión, en el próximo video. Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria
sempiterna mi camino iluminó. Solo sé que ilusionado en este mundo yo vivía, y el error de mi pecado con tu luz me hiciste ver.